Es un honor para San Dámaso, para nosotros, que el profesor John Juaristi nos haya honrado con su presencia y muy generosamente haya aceptado clausurar este entrañable y de muy alto nivel congreso, creo yo, con toda humildad, ¿no? Me da un poco casi vergüenza presentarle con un currículum de Wikipedia, pero ha sido difícil ponernos estar en comunicación, ¿no? Voy a decir 4 cosas. Quizá lo más importante, ¿no?, es cómo está encabezado, ¿no? Es poeta, novelista, ensayista, profesor actualmente en la Universidad de Alcalá, en 2 lenguas, euskera y español. Ha sido, bueno, quizá para que tengan ustedes algunos datos, ¿no? Ocupó la cátedra de Filología Española en la Universidad del País Vasco, en la Rey Juan Carlos I, en la New York University. Ha sido profesor de pensamiento contemporáneo de la Fundación Cañada Blanche, de la Universidad de Valencia. Ha trabajado como docente investigador en Austin, Estados Unidos, en el Colegio de México. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de España, cargo que abandonó para dirigir el Instituto Cervantes. Ha sido director del Instituto Cervantes. En fin, yo creo que es suficiente para pasar a escucharle. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, Víctor. Es un poco excesiva, pero lo primero que quería es, obviamente, dar las gracias a la Universidad de San Dámaso. Yo creo que la última vez que estuve aquí, Javier se acordará, fue en el acto de elección de la Universidad Eclesiástica de Madrid, en un acto presidido por el entonces arzobispo de Madrid, por el señor Varela, en el que estábamos Javier y yo. Y desde entonces no había vuelto por San Dámaso. Yo representaba entonces a la Comunidad de Madrid, era el director general de universidades de la comunidad, y creo que fue uno de mis últimos actos oficiales como director general antes de que me echaran de la dirección. Bien, me jubilé hace un año como catedrático de universidad en la Universidad de Alcalá, y como no opté a la condición de mérito, pues estoy jubilado por completo. He pasado casi medio siglo enseñando materias de filología, pero creo que arrogarme la condición de medievalista ha sido por mi parte demasiado pretencioso. Tuve, es cierto, una formación de medievalista, una formación de tal, y no solo teórica, ¿no? Una formación bastante sólida para lo que se estilaba en la Universidad Española de mi tiempo. Adquirí, junto a maestros de excepción, como Diego Catalán Menéndez Pidal o Julio Caro Baroja, amplios conocimientos en campos como la tradición oral, la épica, el romancero de tradición oral, la cronística y la historia de la lengua. Como he escrito alguna vez, todavía hace 40 años, en una España no tan vaciada como ahora, cuando te apartabas un par de kilómetros en la carretera general, entrabas en un mundo donde la memoria del rey Don Pedro o de Bernardo del Carpio estaban casi tan vivas o más que la de Franco. No creo exagerar. Hoy paso bastante tiempo en la casa de don Ramón Menéndez Pidal y de María de Goyri, sede de la Fundación Ramón Menéndez Pidal en el Olivar de Chamartín, fundación de la que tengo el honor de ser patrono. En esa casa, que alberga la biblioteca y los archivos de don Ramón, además del gran archivo del romancero de tradición oral moderna, me inicié hace medio siglo, digamos que como medievalista.
Regresar a ella tras mi jubilación ha sido un raro privilegio. Quizás ahora que dispongo de mucho tiempo pueda convertirme en un medievalista de verdad. Porque lo cierto es que cuando pude hacerlo, las necesidades de la enseñanza de la filología hispánica en la recién creada Universidad del País Vasco me obligaron a cambiar el tema de mi tesis para especializarme en literatura contemporánea. Así que terminé escribiendo una tesis sobre novela histórica del siglo XIX, lo cual no implicó un alejamiento absoluto de la temática medieval. En fin, en las dos universidades en las que he sido catedrático, las dos universidades españolas, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Alcalá, he enseñado también, entre otras cosas, literatura medieval. Y aunque no con la frecuencia que habría deseado, he publicado trabajos sobre épica y novelística medieval y actualmente preparo un libro sobre algún aspecto de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, en colaboración con una profesora de la Universidad del País Vasco, que fue en otro tiempo alumna mía y que pese a ello no me guarda rencor. No es fácil en cualquier caso explicar por qué surgió en mí la inclinación al estudio de la Edad Media. La ciudad en la que nací, Bilbao, que es en la que nació también Álvaro Cortina, la tarde de ayer, apenas conserva algún vestigio arquitectónico de aquella época y ninguno de la anterior. Fue fundada esta ciudad en 1300. La disposición urbanística de su casco viejo en el que venía al mundo sigue siendo reconocible hoy día como medieval, con sus 7 calles más o menos gremiales en torno a una catedral modestísima y tardía, la de Santiago. Como la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, donde fui bautizado, conserva un interior gótico, pero una y otra han sido objetos en su exterior de sendas restauraciones decimonónicas y no precisamente por discípulos de Viollet-le-Duc. Supongo que mi inicial fascinación por lo medieval tuvo que ver con una educación sentimental, romántica, a través de tebeos y películas, y de tempranas lecturas de novelas históricas de tema medieval, las de Scott, Ivanhoe, El Talismán, Quintir Durward, y junto a estas la farragosísima Amaya o los vascos en el siglo VIII de don Francisco Navarro Villoslada. Por supuesto, el nacionalismo familiar, el nacionalismo vasco, predominante en mi familia paterna, también debió de contribuir a dicha sentimentalidad. A los 12 años fui transferido a la casa de mis abuelos paternos, cuya biblioteca contaba incluso con la historia de España de Modesto Lafuente y con un fondo considerable de publicaciones sobre historia y lengua vasca. Pero además, en el cuarto que se me asignó como dormitorio, estaba la pequeña biblioteca de seminarista de mi tío cura, Joseba, a la sazón párroco en Miami, tras haber sido expulsado de Cuba en 1961 por Fidel Castro. Mi tío había estudiado en los seminarios diocesanos de Vitoria y Bayona. Fue ordenado en esta última ciudad en 1937 durante la Guerra Civil, no por el obispo de Bayona, sino por el obispo de Dax. En esta pequeña biblioteca tuve mi primer contacto o hice mi descubrimiento de la filosofía medieval en el primer tomo del Tratado Elemental de Filosofía del cardenal Mercier, que leí en francés. Pero sobre todo encontré un libro que fue fundamental y decisivo, creo yo, para despertar mi vocación de medievalista. Unamuno y otros autores bilbaínos de su generación mencionan a menudo con admiración y simpatía a un dandy bilbaíno de su tiempo, el farmacéutico Ramiro de Pinedo, bibliófilo y erudito, además de un terrible don Juan. Pues bien, a una edad más que mediana, Ramiro de Pinedo se retiró al monasterio de Silos, donde profesó al poco como monje benedictino. Tanto Unamuno como muchos otros bilbaínos de su juventud lo visitaban allí con mucha frecuencia. En 1928, la imprenta editorial del general Rafael Ibáñez de Aldecoa, en Burgos, sacó a la luz una primorosa edición de un libro del padre Ramiro de Pinedo, El simbolismo en el arte religioso medieval. El libro fue ilustrado con detalladas imágenes fotográficas de todos los capiteles del claustro de Silos, explicado cada uno de ellos con los pasajes bíblicos. Conservé el libro hasta mi apresurada salida o huida de Bilbao en 1999. Está seguramente en alguna de las cajas en las que mi hermano, Pedro, empaquetó mi biblioteca de entonces y que guarda en su casa de Villaventín de Losa, en la montaña de Burgos, muy cerca del templo de San Pantaleón, donde se custodió el Grial, como ustedes saben.
En cuanto pude, tras la lectura del libro de Pinedo y con él como guía, visité el claustro de Silos. Me quedó desde entonces una intensa querencia por los claustros románicos y góticos. De Silos pasé al de Nájera, Santa María la Real, donde están los sepulcros de los duques de Haro, señores de Vizcaya. Todavía se ve el escudo policromado de su linaje, en cuya bordura roja con sotueres verdes se inspiró Sabino Arana para la invención de la icurriña, la bandera del Partido Nacionalista Vasco, que después ha sido la oficial de la Comunidad Autónoma Vasca. En su comentario al Didascalicon de Hugo de San Víctor, Iván Illich habla del claustro espiritual o interior, el claustro del alma del monje, que corresponde al claustro material, ámbito de silencio y de meditación en los monasterios. La repetición de los pasajes bíblicos en latín, repetición bisbiseante que el monje pronunciaba ante cada capitel en su deambular cotidiano. Yo me imaginaba así a Ramiro de Pinedo en sus paseos en torno al mudo ciprés en el fervor de Silos. Iba acompañada con seguridad por la fruición intelectual de la proporción, de la congruencia y el equilibrio de las partes del claustro, capiteles, columnas, vanos, perspectivas del jardín. El paso de la satisfacción intelectual derivada de la intuición de la geometría y de la matemática, de la proportio, a la delectatio inducida por la armonía y la luz, es decir, la experiencia estética por excelencia, según la filosofía medieval, se me hizo por vez primera evidente hace pocos años en el claustro de la abadía de Saint-Pierre de Moissac. Sentado en uno de los bancos del claustro, en un día soleado de agosto, pasé por una de las experiencias más raras y exultantes de mi vida. No sé si podría definirla solo como unos instantes de inmensa emoción que me arrancaron lágrimas ante un ámbito de increíble belleza. Minutos antes había estado contemplando el tímpano con su temprana imaginería románica, deudora de las ilustraciones de nuestros beatos. Había sido una experiencia asimismo conmovedora, pero en absoluto comparable a lo que me sucedió en el claustro. Así entiendo lo del claustro espiritual de Hugo de San Víctor, como una dimensión interior individual que guarda con el claustro material exterior una relación análoga a la del macrocosmos con el microcosmos, según el pensamiento de Macrobio. El hombre del siglo XIII, el de Didascalicon, era ya un individuo, pero un individuo surgido en el contexto de la lectura monástica y solo en ella posible, no el individuo moderno. Lo paradójico de la individualidad medieval, forjada por la lectura, es su necesaria remisión a la tradición y a la memoria. Todavía este tipo de individualidad es la que alienta en el pensamiento de Unamuno, para quien la inmortalidad personal se identifica con la preservación de la memoria más allá de la muerte. La concepción de la memoria en Hugo de San Víctor estaba en abierta ruptura con la de la antigua sofística, la de los palacios de la memoria a los que recurrían los oradores, pero aunque la memoria victorina depende sobre todo de la lectura o escritura, es decir, de la palabra en el tiempo que constituye el discurso, todavía Hugo coincide con San Agustín en que la memoria es el auténtico saber y la base misma del conocimiento. De las tres potencias del alma, en efecto, el entendimiento solo se ejercita como comprensión de la situación, del momento, mediante una interpretación del mismo a partir de la experiencia o saber que la memoria atesora y clasifica para facilitar su uso y su acceso. A mí el claustro material me parece en tal sentido un símbolo de la memoria por la que discurre el entendimiento, como el monje por el espacio procesional. En mi tierra natal, en Vizcaya, solo hay dos claustros medievales, los dos de un gótico tardío, sin capiteles ni imágenes. Son los de la Catedral de Santiago de Bilbao y el del Convento de San Francisco en Bermeo. Ambos corresponden a los lugares de donde proviene mi abolengo cercano por la rama paterna. Bilbao de la familia de mi abuelo, Bermeo de la de mi abuela. Hay un tercer claustro gótico, en parte solo, en la Colegiata de Cenarruza, pero este es ya del siglo XVI. Sin embargo, cuando he visitado uno u otro de estos austeros claustros tardogóticos de Vizcaya, y lo he hecho más a menudo con mis hijos, después de la conmoción de Moissac, he vuelto a reafirmarme en la convicción de que la gran invención artística y filosófica, además de, por supuesto, arquitectónica de la iglesia medieval, es el claustro. El claustro antes que los tímpanos y los transeptos. Pero salgamos del claustro procesional, materno o incluso universitario. Mi encuentro oficial y formal con la filosofía medieval
tuvo lugar, como era por entonces obligado, en los cursos del bachillerato superior. Ya en quinto de bachiller, al menos en el colegio donde estudié, que era un colegio del Opus Dei, donde también estudió Álvaro, el primero de todos ellos, empezamos a estudiar fundamentos de filosofía y en sexto se nos iniciaba en la historia de la misma. Los fundamentos eran tomistas o neotomistas, sobra decirlo. Para la primera de estas asignaturas se nos hacía leer la introducción al pensamiento filosófico del dominico Bochensky y para la segunda las breves historias de la filosofía de Cornelio Fabro y de Rafael Gambra, todas ellas publicadas por Rialp. Pero la lectura que verdaderamente me enganchó fue la de La unidad de la experiencia filosófica de Etienne Gilson, un autor al que he seguido fiel desde entonces. He seguido, efectivamente, recomendando a mis alumnos de filosofía su historia de la filosofía medieval y el espíritu de la filosofía medieval como los dos libros más claros, ordenados y jugosos que existen sobre esta materia. Y lo que lamento es que, al contrario de estos, en su magnífico ensayo, su magnífico ensayo Lingüística y Filosofía, que tan útil podría resultar para los futuros lingüistas y filólogos, en general, no haya vuelto a editarse en español desde 1974. En fin, de aquella propedéutica de mi bachiller a la filosofía medieval procede también otro de mis libros más queridos, el Santo Tomás de Aquino de Chesterton, leído por primera vez en la edición de Espasa, de la colección austral. Creo que tiene razón Piper en un ensayo bastante posterior, la introducción a Santo Tomás de Aquino, cuando afirma dentro de su concisión que el de Chesterton es el mejor libro que se ha escrito sobre Santo Tomás. Por cierto, el de Piper, leído a finales de los años 80, supuso para mí una verdadera convulsión en mi método de enseñanza de entonces. Sobre todo su capítulo 7, dedicado a la disputatio. Cito a Piper: el espíritu de la disputatio, de la oposición controlada, el espíritu de la auténtica polémica, que es lucha y no obstante también diálogo, es lo que caracteriza toda la obra de Santo Tomás. Resulta así esta una versión razonablemente mitigada de la mucho más agonística que el padre Walter Ong sobre la transmisión del saber en la Universidad Medieval expone. Una versión perfectamente aplicable a la enseñanza superior y trasladable, a mi juicio, a la del bachiller, lo que, sobra decirlo, no se hará ni se hace. En la Universidad de los años del posfranquismo, del 68 al 75 del tardofranquismo, que es en la que me tocó vivir como estudiante, era difícil estudiar con orden y método cualquier cosa. De mis 2 años académicos en la universidad pública, en la de Sevilla, uno se perdió por entero. En el 1970-71 no hubo clase. La facultad se cerró en medio de las broncas estudiantiles que estallaron contra el llamado proceso de guerra de Burgos, Consejo de Guerra de Burgos, en diciembre, y la Ley General de Educación de Villar Palasín. Tampoco en la Universidad de Deusto, donde cursé filología románica, tuve ocasión de hacer algo muy distinto. Mi formación filológica tuvo lugar después de abandonar las aulas, cuando, habiendo sacado unas oposiciones de instituto, dispuse de la tranquilidad y de los recursos necesarios para empezar mi doctorado en filología bajo la dirección de Diego Catalán en la Cátedra Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense. Como he dicho antes, trabajé allí en el campo de la épica y del romancero de tradición oral, lo que supuso la participación durante varios años en las encuestas de campo que la Cátedra Seminario Menéndez Pidal, bajo la dirección de Diego, llevaba a cabo en España y Portugal durante los meses de verano. Aunque ya en una fase casi agónica, el romancero tradicional seguía vivo en un mundo campesino que iba extinguiéndose aceleradamente. Me van a permitir leerles un poema que escribí hace unos 20 años y que glosa la experiencia insólita que para mí supuso el encuentro con una poesía medieval que se resistía a desaparecer en la España del último cuarto del siglo XX. El poema se llama Campos al romancero, lo dediqué a Diego Catalán, es publicado, y dice así: para mí, por lo menos, fue un tiempo borrascoso de alcohol, separaciones, indecibles, cabronadas políticas. A los años 80 me refiero. ¿Cómo anhelaba entonces la llegada de junio? Los cursos de Segovia y después las encuestas por trochas y por tierras de Portugal y España. Recónditas aldeas donde aún aleteaba el siglo XIX. Estratos abisales de cebolla intrahistórica con mucho aroma de leyenda y poca flor de sanidad.
Guímara, tú me diste mi primer gerineldo. Un raro conde alarcos te robé, peranzanes. Por un río de leche descendía la luna cuando oí el baldovinos en palacios del Sil. Sin embargo, era tarde también para nosotros. Como la ola que rompe con un estertor tenue frente al viento terrero, se quebraba la voz en la garganta de los viejos cantores y a un bosque calcinado huía su memoria. Desde la azul tristeza del verano asistíamos a una agonía póstuma. Los corrales de adobe o en oscuras payozas se extinguían perláticos los últimos guardianes del sueño carolingio. Pero qué, sino aquello me devolvió a la vida y al amor de la lengua, moribunda fogata de frontera, romancero, terminal poesía de un pueblo terminal. El poema evoca una emoción muy parecida en grado y cualidad a la que pude sentir en el claustro de Moissac. Como en este último caso no era la primera vez que me enfrentaba a una experiencia de este tipo. Antes de Moissac había visitado otros claustros, los de Silos y Santa María la Real de Nájera. También había oído antes auténticos romances de tradición oral, por ejemplo a mi madre, por ejemplo a la suya y a la madre de esta última, mi bisabuela o mi bisa, que diría Miguel Delibes. Romances de la tradición de la montaña burgalesa, porque de allí eran mi abuela y mi bisabuela, de los llamados pasiegos de Burgos. Gentes que a comienzos del siglo pasado vivían de forma no muy distinta de cómo habían vivido sus y mis remotos ancestros medievales y mantenían una mentalidad no muy distinta a la de aquellos. Por ejemplo, cantaban o recitaban romances. Pero yo creo que en aquel verano del año 80, en los Ancares y en la cabecera del Sil, descubrí que lo que me interesaba y me emocionaba de los romances era, como en el caso del claustro, la combinación de proporción y armonía, de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Años después, en 1984, leí en el texto de una conferencia que había pronunciado ese verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Jaime Gil de Viedma. Y de ahí lo siguiente. A la divergencia, cito a Jaime Gil de Viedma, a la divergencia más radical con respecto a nuestros maestros de la primera juventud, Gabriel Ferratera aludía de pasada y con una butad. Decía, ahora veo que es del todo legítimo distinguir el fondo de la forma de un poema y no sé por qué me he de obligar a confundir un viaje por el infierno con el patrón estrófico de la tercia rima. Este era el supuesto estético decisivo en nuestro complot, dice Gil de Viedma. Esta conferencia se tituló La imitación como mediación o de mi edad media. En cierto sentido, el de esta conferencia mía es un homenaje a aquella de Jaime Gil de Viedma, uno de mis poetas contemporáneos más admirados. Otro es Gabriel Ferratera. El complot al que se refería Gil de Viedma era un complot contra uno de los dogmas de la modernidad poética, el de la identidad biunívoca de fondo y forma. El fondo de un poema es su forma, diría Mallarmé, dogma que ha imperado hasta hoy produciendo muy mala poesía. A mi juicio, la distinción entre forma y fondo o contenido de un poema coincide con la distinción entre proportio y sentencia, entre proporción y sentido o armonía. Menéndez Pidal consideraba que en la épica medieval y en el romancero forma y contenido eran los dos elementos perfectamente disociables de la tradición. En ello venía a coincidir con los estudios de Milman Parry o de Albert Lord sobre la épica oral yugoslava que ambos habían llegado a conocer. Sobre todo Lord sostenía que el saber memorístico en el sentido agustiniano de los guzlari yugoslavos, bosnios por cierto, consistían en un diccionario de fórmulas o versos formulísticos isométricos y un conjunto de argumentos de historias recordadas en una forma sintética. Tal como nosotros recordamos, por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente o el argumento de una película de espías. Yo aprendí mucho, claro está, de las teorías de Menéndez Pidal sobre el romancero, pero quien más me ayudó a entender este y la épica medieval en su conjunto fue San Agustín. Veamos, Menéndez Pidal consideraba la épica como un género de compromiso entre una forma inmutable, métrica, que venía de la baja antigüedad, y un repertorio sometido a un cambio o evolución creativa por un conjunto diacrónico de transmisores que iban haciendo mutar el texto
en el momento mismo de la transmisión, conjunto al que don Ramón se refería como el autor legión, tomando la expresión del Evangelio de San Lucas, por supuesto. Lo curioso es que el propio Menéndez Pidal hace proceder la proportio o forma inflexible del romancero y de los cantares de gesta del propio San Agustín, uno de los inventores, y no el inventor mismo, del verso cuantitativo de los salmos de la Baja Latinidad, un hexadecasílabo dividido en 2 hemistiquios que daría origen al octo u octosílabo románico, verso canónico de la épica y del romancero. Versos como abundancia peccatorum solet fratres conturbare. Como es sabido, Agustín no podía pensar en una poesía o canto sin música. En su tratado de música se ocupa por extenso a lo largo de 5 de sus 6 libros de lo que nosotros llamamos métrica, y solo en el 6º se ocupa del tono y la melodía en cantos que por otra parte eran estrictamente monódicos, polifónicos, compuestos para ser cantados y recortados y meditados por individuos en el sentido del individuo medieval al que antes me he referido, aquel que solo puede emerger en el contexto de la tradición de la lectura, según quería Hugo de San Víctor, o en la transmisión oral, como sin duda habría preferido Agustín de Hipona. Así como en los 5 primeros libros del de música se examinaba la proporción o forma según el número y el ritmo, en el 6º, para decirlo con Fumagalli y Brocchieri, se estudian aquellos de acuerdo con un proceso que va de lo corpóreo a lo incorpóreo, de los números sonantes a los judiciales, hacia el análisis de la delectatio. El placer estético está, por tanto, directamente relacionado y anclado en la sensibilidad, pero ayuda al alma a ascender hacia Dios, fuente de los ritmos eternos. Traigo a colación esta cita no solo por la precisión y claridad de su contenido, sino porque me encanta la palabra anclado. Y es que, en efecto, como el propio placer estético, estamos anclados en lo sensible, pero también, como ha observado Rémy Brad en un ensayo de 2011 que acaba de aparecer en traducción de mis queridos José Antonio y Blanca Millán, padre e hija, nuestra infraestructura metafísica nos permite anclarnos a sí mismo en el cielo, junto a la fuente de los ritmos eternos. Bueno, espero que no les haya disgustado en exceso este recorrido por la biografía de un medievalista más que discutible y profano, desde luego, en la materia que ustedes han debatido a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias por su paciencia.